Tengo el honor de ofrecer la palabra del compañero comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al pueblo de Cuba, a Fidel, a su presidente, el comandante general de ejército, Raúl Castro, por hacer posible este sueño en el que se está llevando a cabo esta reunión en una Cuba socialista, libre, independiente, solidaria, gracias al heroísmo de este pueblo, gracias a la resistencia de este pueblo, que ha sabido lidiar durante ya más de 50 años, 55 años, contra las múltiples agresiones del imperio y ha sabido resistir frente al bloqueo. Gracias a Cuba, que nos da la fuerza para creer en que las revoluciones victoriosas son posibles, que nos da la fortaleza para tener la convicción de que el socialismo es posible. Y Cuba es la mejor prueba de ello. Hoy, siendo la sede de esta reunión de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Bolívar está aquí presente, Chávez está aquí presente, nuestros próceres están aquí presentes, nuestros pueblos están aquí presentes. Lo que ha significado construir, lo que se intentó construir cuando se libraban las batallas por la independencia en toda nuestra región. Cuando se vivía un momento de unidad, tanto en el sur de nuestra América como en Centroamérica. Había un deseo, una voluntad de unidad, pero luego no fue posible, las condiciones no lo permitieron. Nuestras propias debilidades del momento y el peso de un imperialismo que se expandía en toda la región con su famosa doctrina que luego con el tiempo organizó y articuló, donde definió aquella famosa frase de América para los americanos, es decir, América para los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora hemos logrado retomar el camino en esta nueva etapa. Indiscutiblemente ha sido determinante el proceso de cambios que ha vivido la región latinoamericana y caribeña, donde se ha ido instalando la voluntad de nuestros pueblos por una vida mejor, por una vida más digna, por una vida en justicia y con libertad. Y cuando se ha venido avanzando en lo que
la madurez. Hemos alcanzado, diría, un alto grado de madurez los latinoamericanos y caribeños. Y eso explica esta reunión donde nos encontramos más allá de las ideologías, más allá de los intereses particulares, trabajando bajo esos principios que nos recordaba nuestro hermano Nicolás Maduro en las palabras, en los escritos del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. La unidad en la diversidad y la importancia, la enorme responsabilidad que tenemos todos nosotros de cuidar esta unidad. La CELAC está dando sus primeros pasos. El plan de acción que está claramente establecido y que enfatiza la seguridad alimentaria y nutrición y erradicación del hambre y la pobreza. Y donde dejamos claro reuniones que se estarán celebrando en Caracas en el segundo semestre del año 2014. Iniciativas que se continuarán trabajando con la FAO, acciones específicas, y esto es de interés de nuestros pueblos, indiscutiblemente, de las familias latinoamericanas y caribeñas que nos están siguiendo a través de Telesur, que es el medio de comunicación que tenemos nosotros para que nos puedan escuchar nuestros pueblos. La agricultura familiar son los temas que están en el día a día de las familias latinoamericanas y caribeñas. Y el compromiso es celebrar en el segundo semestre del 2014 en Brasil un encuentro de la CELAC sobre el tema de la agricultura familiar. Estamos hablando de pasos, de acciones, no simplemente de declaraciones. Es decir, la CELAC está trascendiendo ya de lo que es una declaración, de lo que es un compromiso, un acuerdo de intenciones. Estamos pasando a dar los pasos correspondientes con el fin de que estos compromisos, estos acuerdos, estas declaraciones se vayan convirtiendo en realidad. Fomentar el diálogo y la cooperación sobre el desarrollo territorial, rural y la agricultura familiar, campesina e indígena a partir de las iniciativas emprendidas por los Estados miembros. Aumentar progresivamente la oferta de educación por la vía institucional y no institucional para la primera infancia y la cobertura en el nivel de educación preescolar, tanto en las zonas urbanas como rurales de nuestros países. Fomentar una educación que propicie y desarrolle el conocimiento de la cultura nacional, latinoamericana y caribeña. Promover y apoyar todos aquellos programas educativos orientados a sensibilizar a la juventud sobre la importancia de construir una cultura de paz que tenga como base el diálogo, el respeto y tolerancia a las creencias, opiniones y formas de vida diversas. Es decir, aquí tenemos un plan de acción que está contenido en otras
áreas como zonas del desarrollo productivo e industrial. Es decir, cómo hacer realidad, cómo ir haciendo realidad lo que en nuestro análisis es una desventaja que tenemos y por lo tanto un desafío. ¿Cómo hacerlo con nuestras propias fuerzas? ¿Cómo hacerlo bajo nuestra propia iniciativa? Porque está claro que no podemos estar esperando que vengan los países desarrollados a hacer lo que nosotros estamos obligados a hacer, en tanto a ellos les interesa lo que aquí bien se ha señalado, lo señalaba el compañero presidente Rafael Correa, lo han señalado otros presidentes, mantener esa dependencia de lo que es la ciencia, la tecnología, la industria, el valor agregado, lo decía Cristina, lo decía Dilma, es decir, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer? Porque no basta exponer, analizar lo que está aconteciendo en este mundo desigual, donde estamos sometidos a la tiranía del capitalismo salvaje. Estamos sometidos a esa tiranía, a las reglas que ellos tienen establecidas a nivel global, en la OMC y en todos los organismos internacionales, donde esas fuerzas hegemónicas han impuesto sus reglas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, reunirnos como lo estamos haciendo, integrarnos como lo estamos haciendo, buscar la unidad en la diversidad como lo estamos haciendo y trabajar acciones concretas en dependencia de nuestras capacidades, en dependencia de nuestras posibilidades, buscando cómo acompañar estas decisiones de lo que es la complementariedad, de lo que es la solidaridad, de lo que es la cooperación, y que esto nos permita ir rompiendo de forma gradual con las gigantescas asimetrías que tiene la región latinoamericana y caribeña con la economía global dominada, todavía dominada por las reglas del capitalismo salvaje, que nos permita ir ahí acumulando fuerzas, ir convirtiendo realmente a nuestra región en una zona económica, política, que tenga su propio peso específico y que nos dé una mejor posición para poder batallar frente a los bloques económicos que se han venido conformando y que tienden a ampliarse estos bloques económicos. O sea, bloques económicos que están ahí, que imponen sus reglas. Centroamérica recientemente firmó acuerdos de asociación con la Unión Europea. Bueno, ¿qué camino teníamos cuando la Unión Europea te dice se terminaron las formas de cooperación, se terminan en tal año, las formas de cooperación se terminan en el año 2014, 2015, las formas de cooperación que venían implementándose con Centroamérica. Y ahora vamos a un acuerdo de asociación. ¿Pero qué cosa es un acuerdo de asociación de Centroamérica con la Unión Europea? No es más que un tratado de libre comercio. Eso es un acuerdo de libre comercio. Y no es porque, y cuando se firma este tipo de acuerdo, no es porque los centroamericanos
nos sintamos contentos con eso, con esas propuestas cuando se empezó a negociar el acuerdo y donde finalmente se firmó el acuerdo. Y lo digo aquí, ningún presidente centroamericano estaba de acuerdo con lo que imponía Europa. Pero a la hora de la discusión, a la hora del debate, ¿para dónde cogíamos? Si apenas si se empiezan a construir en nuestra región, se empiezan a construir mecanismos verdaderamente de asociación, donde se toman en cuenta las asimetrías, donde se toman en cuenta las realidades económicas de cada país, las posibilidades reales de cada país. ¿Para qué? Para facilitar esas condiciones que le permitan a esos países avanzar. ¿Y cuál es el mecanismo que tenemos actualmente en la región? En la región tenemos un mecanismo nada más que funciona con esa filosofía de justicia que le demandamos al mundo desarrollado. El único mecanismo que tenemos que trabaja con esa visión y que la practica es el ALBA y Petrocaribe, ahora trabajando unidos y trabajando para abrir espacios económicos. Es donde se respeta la asimetría. Ya quisiéramos nosotros que los países desarrollados respetaran la asimetría y subsidiaran en nuestros países cuando establecen estos tratados de libre comercio, como el que tenemos los centroamericanos también con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, tratados de libre comercio, que a final de cuentas es como el acuerdo que tenemos con Europa, que se le llama asociación, tratado de libre comercio, que no toman en cuenta realmente las asimetrías, nos dan un tiempo, pero cuando se vence ese tiempo, esos países, ni Europa ni los Estados Unidos, se preocuparon por inyectarle a nuestras economías para que puedan dar un salto de calidad y llegar verdaderamente en capacidades competitivas cuando se liberan totalmente los mercados. Y vienen los productos norteamericanos y vendrán los productos norteamericanos a Centroamérica y República Dominicana en condiciones totalmente ventajosas frente a lo que es la economía centroamericana. Igual con Europa. Y en América Latina, y yo insisto, es importante conocer las experiencias. Y aquí en los acuerdos está en el proyecto de declaración especial sobre el fortalecimiento de la integración, dice que reconocemos que nuestros países han mostrado importantes avances en los procesos de integración y por ende acogen con satisfacción los progresos alcanzados en los mecanismos regionales y subregionales de integración, así como la incorporación de varios Estados miembros de la CELAC a esos mecanismos, lo que contribuye al avance en la consecución de los valores, propósitos y principios de nuestra comunidad. Es decir, lo reconocemos y aquí se plantea que es necesario que los que coordinan estos mecanismos, quienes están ocupando las presidencias pro tempore de estos mecanismos, puedan aportarle a la CELAC de sus experiencias. De experiencias donde también yo diría todavía falta ese espíritu entre nosotros mismos y tenemos que ser autocríticos.
falta todavía entre nosotros mismos el espíritu solidario, complementario, no para estar dando limosna, sino para dotar de instrumentos a los países más empobrecidos de América Latina, para que puedan ser sujetos económicos y sujetos de mercado de los países latinoamericanos más desarrollados. Y que lo que los países latinoamericanos más desarrollados le demandan al mundo capitalista, le demandan al mundo desarrollado, lo apliquemos aquí entre los países latinoamericanos. Es lo primero que tendríamos que hacer, practicar los latinoamericanos lo que le demandamos al mundo desarrollado, lo que le demandamos a Europa, lo que le demandamos a Estados Unidos. Tendríamos que empezar a practicarlo entre nosotros mismos los latinoamericanos, votando medidas proteccionistas, votando barreras, porque las tenemos. Y aun cuando los mercados son ínfimos, son pequeños como los que tenemos en Centroamérica, hemos avanzado mucho, pero tenemos todavía nuestras propias asimetrías y por lo tanto nuestras propias limitaciones. Y es cierto que vamos lidiando, es cierto que vamos avanzando, es cierto que estamos logrando atacar la extrema pobreza, la pobreza, pero estoy seguro que estaríamos avanzando mucho más rápidamente, no solamente los centroamericanos, los latinoamericanos y caribeños, porque los centroamericanos por sí solos no podemos hacerlo. Si se aplicase en la región latinoamericana y que pudiésemos ir construyendo aquí desde la CELAC, y yo diría que ahí está el corazón de este organismo, para su propia fortaleza, que pudiéramos ir construyendo mecanismos económicos donde establezcamos los mismos principios y regulaciones que le exigimos al mundo desarrollado, que le exigimos a Europa, que le exigimos a los Estados Unidos. Y el resultado va a ser que nos vamos a fortalecer todos. El resultado va a ser que en la medida que se vayan acortando las asimetrías, tendremos mercados más dinámicos en toda la región. Habrá más capacidad de compra, habrá más demanda de los mismos productos de los países más fuertes de la región. Yo creo que ahí tenemos un enorme desafío y por eso decía que el mecanismo más avanzado que tenemos actualmente en toda la región latinoamericana y caribeña es la Petrocaribe y el ALBA. Petrocaribe y el ALBA, que hoy estamos integrados en un solo esfuerzo y que de ese solo esfuerzo lógicamente compartimos aquí con todos los hermanos latinoamericanos y caribeños en la comunidad de Estado. Quiero referirme a un tema que está en la agenda y sobre todo en la agenda centroamericana, en la agenda mesoamericana, y es el tema del narcotráfico, el crimen organizado, los carteles de la droga. Y los grandes consumidores, que son los países desarrollados, han asumido compromisos con los países centroamericanos. Asumieron compromisos en el año 2011 allá en Ciudad Guatemala. Ahí tuvimos un encuentro y ahí asumieron compromisos. Definieron acciones, se definió un plan de acción, se comprometieron en recursos, no para ayudarnos a los centroamericanos,
sino para que los centroamericanos les ayudemos a ellos a que no les llegue la droga allá a contaminar, a destruir a la juventud de los países desarrollados, que son los grandes consumidores de la droga. Y sabemos lo que trae la droga, lo que ha establecido ya la droga. No es simplemente un tema de consumo de coca o de consumo de químicos que son mucho más agresivos con la vida de nuestra juventud, sino que se trata también de todo el entramado que se ha venido desarrollando en el orden criminal, en lo que es la corrupción, en lo que es un esfuerzo de esos carteles de la droga para debilitar las instituciones, destruir las instituciones y tomarse a nuestros estados. Es decir, allá hay una estrategia clara que camina hacia lo que es un golpe de Estado por la vía de los ríos de dinero que mueve el narcotráfico y el crimen organizado para apoderarse de los estados. Y en Centroamérica estamos librando esta lucha. Y desde La Habana, en esta reunión de la CELAC, yo quiero hacer un llamado, una demanda a los países desarrollados que se comprometieron en noviembre del año 2011 en Ciudad Guatemala. Y nos reunimos los presidentes centroamericanos y decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y como decía, no estamos pidiendo una donación, no estamos pidiendo una limosna, simplemente que inviertan ellos en nuestros países para seguir defendiéndolos a ellos y defender también a nuestros pueblos, porque indiscutiblemente que esta es una situación que afecta la estabilidad, la seguridad de nuestros países cuando tenemos el reto de luchar contra la pobreza, contra el tema pobreza, mejorar la educación y la cultura de nuestros pueblos. Querido compañero Raúl, querido pueblo cubano, querido Fidel, para todos ustedes, como siempre, nuestro cariño, nuestro amor y nuestro compromiso de seguir batallando en estas nuevas condiciones. Y estamos seguros que Cuba seguirá siendo, como lo ha sido, un baluarte de la dignidad de los pueblos de América Latina y del mundo. Gracias, Raúl.